הובטח לנו שערי אהבה, ברך אותנו. ¿Tendrán Simón, Kefas, Pedro y el rey David algo en común? Pues sí, algo muy pero muy particular y algo de gran valor. Vamos a ir al capítulo 22 del profeta Isaías, a partir del verso 15 en adelante. Yahweh Sebaot dice así: Ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en el lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Yahweh te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de Adonai. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Yahweh Sebaot, el Dios de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Yahweh habló. El reinado de David, que duró 40 años, estaba marcado por algo muy particular. Nadie le podía hacer frente, y su Elohim, su Dios, le daba la victoria por sobre sus enemigos, sus oponentes. Pero David, el rey David, tenía un secreto, algo muy pero muy particular. Tenía una llave que le daba la victoria y que lo llevaba a la prosperidad, conocida como la llave de David, la llave del reino de David. Y esta llave en el Tanaj nos muestra de que daba acceso al tesoro del rey, ¿sí? A las finanzas, a la administración precisamente de las finanzas. Tiempo después, estas finanzas y este tesoro sería utilizado por su hijo Salomón y permitiría construirle casa, templo al Dios de su padre, ¿no? Y este sería el orgullo, ¿sí?, por muchos siglos del pueblo de Israel. Paralelamente, hay que destacar que la llave de David, o esta llave que daba acceso al tesoro, ¿sí?, de la realeza, servía para abrir y cerrar, y precisamente para abrir y cerrar puertas. Y esta llave, ¿sí?, era confiada a un mayordomo, alguien que poseía la capacidad de administrar y sobre el cual se le confiaba la mayordomía de este tesoro tan pero tan importante para el reino de Israel. Y en este capítulo 22 del profeta Isaías podemos apreciar una historia muy pero muy particular que tiene gran relevancia en el plan profético de redención, ¿sí?, de salvación del remanente de Israel, y que está intrínsecamente vinculado al ministerio de Yeshua, ¿sí?, y el de su talmidín Kefas.
Isaías nos relata la historia de un funcionario, ¿sí?, llamado Sebna. Era mayordomo de la realeza y se desempeñó durante el reinado del rey Ezequías, rey de Judá. Era algo así como un ministro, ¿sí? Y este mayordomo, ¿sí?, este funcionario, estaba a cargo de las finanzas, ¿sí?, del reinado de Ezequías, y poseía, ¿sí?, sobre su hombro lo que se conoce como la llave de David, ¿sí?, la cual daba acceso al tesoro, a las finanzas del reino, ¿sí? Era algo así como un ministro de finanzas, ¿sí?, el mayordomo, el administrador, más precisamente, del rey Ezequías de Judá. Y las escrituras nos hablan y nos mencionan acerca de esta llave de David, ¿sí? Una llave muy, pero muy especial. Una llave que daba acceso al tesoro del reino, ¿sí? La llave más precisamente del reino. Y nuestro Mesías nos habla precisamente de esta llave del reino. Y más precisamente a su discípulo Kefas, ¿sí? Y a ti, Kefas, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Yeshua, el portador de la llave del reino, de la llave de David, confería, ¿sí?, la mayordomía y la administración del tesoro del reino a su discípulo, a Kefas, para que ate y desate todo aquello que le fuera encomendado. ¿Y por qué decimos precisamente que Mashiach es el portador de la llave de David? Esto lo podemos apreciar en el libro de Gidgalud, de Apocalipsis, capítulo 3. Escribe al Malaj, al ángel de la quejilá de la asamblea en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, Yeshua, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y Yeshua estaba poniendo delante de Kefas una puerta abierta que nadie, pero absolutamente nadie, podía cerrar. Puertas abiertas para el mensaje. Puertas abiertas para grandes señales y prodigios, para dar testimonio de la obra de su Mesías. Pero ¿cuál es precisamente esa llave? Esa llave a la cual se refiere nuestro Mesías en el libro de Revelaciones, que abre y que cierra, que nos da acceso a los tesoros del reino, a los misterios del reino, y que también da autoridad. ¿Cuál es esa llave que le fue conferida a Pedro en su función de mayordomo? Y esa llave la podemos encontrar en el capítulo 11 del libro de Lucas, verso 52. Hay de vosotros intérpretes de la ley de la Torá, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Atención, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. La llave que recibe Kefas, la llave del reino, esta llave de David, cuyo portador principal es nuestro Mesías, no es nada más y nada menos que la llave de la ciencia, la llave del conocimiento. Y esa llave da autoridad, no solamente para atar y desatar, sino también para abrir los tesoros de la profecía, para comunicar el mensaje sin contaminación y para precisamente apacentar el remanente.
las ovejas, los corderos del Mesías. Yeshua le pregunta a su talmidín en 3 oportunidades: ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pero la única manera que tenía Kefas de apacentar en verdad de justicia a los corderos, el remanente del Mesías, es utilizando esta llave, la llave de la ciencia, la llave del conocimiento. Jeremías capítulo 3, verso 15. Y os daré, Israel, pastores según mi corazón, que os apacienten, que os guíen con ciencia y con inteligencia. Es necesario, para apacentar a los corderos, para apacentar el pequeño rebaño, esta llave. Y esta llave confiere autoridad y confiere el acceso a los tesoros del reino. La llave de David, la llave del reino. Y es interesante remarcar que aquella llave de la cual habla el profeta Isaías, mencionando a Sebna, un mayordomo infiel, es entregada a otro siervo del reinado de Ezequías, Eliakim, que en hebreo significa Elohim levanta, resurrección. Muy interesante, ¿sí? Porque esa llave que Mashiach le confiere a su talmid, a su discípulo Kefas, no hace más que hablarle a esos huesos secos, y no hace más que levantarlos, abrir sus ojos, sacarlos de oscuridad, resucitarlos de alguna manera. Es interesante el paralelismo, pero es necesario, para poder usar esa llave, la cual tenía Kefas, ser un buen administrador, un buen mayordomo, y no ser negligente con aquello que se nos confió, con el mensaje, no contaminarlo, de manera de no perder, ¿sí?, aquella mayordomía, esa función que se nos ha confiado, tal como lo menciona Isaías con ese funcionario, ese ministro, Sebna, que tenía acceso a los tesoros del reino y que llevaban a la victoria y a la prosperidad. Y ser hallado fiel, ¿sí?, tal como Yeshua, por medio de un malaj, le habla a la quejilá de la asamblea de Filadelfia, una quejilá sobre la cual no encuentra ningún tipo de reproches, pero que sabe que tiene pocas fuerzas. Pero aún así, Mashiach abre una puerta a la cual nadie puede cerrar. Y no solamente eso, sino que él promete que a sus pies caerán todos aquellos que dicen ser judíos, dicen ser creyentes, dicen ser parte del pueblo y no lo son. Y hará que él reconozca que los ha levantado como siervos, como mayordomos, como funcionarios, como portadores de esa llave que da acceso a la profecía, que la abre para comunicar los misterios de una manera pura, sin mancha, no contaminada, sin levadura, y que promete guardarlos de la hora de la prueba que se avecina sobre aquellos que moran sobre la tierra. תכוון אותי אולי, קשה לבד גם יום אחד, אז בוא ותרפא